Estoy en la cima del Palacio del Triunfo de Moscú. Cuando se terminó en 2003, este gran y lujoso bloque de apartamentos era la torre más alta de Europa y de la idea han surgido la mayor parte de los rascacielos del siglo XXI. Sus raíces arquitectónicas vienen de la década de 1940 de la Unión Soviética de Stalin. En la época, Moscú era el solar de un increíble proyecto de construcción, ambicioso y altamente simbólico. La creación de las 7 Hermanas, una colección de espectaculares torres construidas durante el gobierno de Stalin y que todavía dominan el horizonte. ¿Por qué el Palacio del Triunfo, destinado a ser la 8ª hermana, se construyó hace solo unos años, décadas después de la muerte de Stalin? ¿Y por qué pagan tanto los inquilinos de la Moscú capitalista de hoy? Por vivir en un rascacielos claramente identificado con los oscuros días del pasado comunista de Rusia. Palacio del Triunfo, Moscú. En los años 40 y 50, Moscú fue testigo de la construcción de una serie de enormes edificios públicos, y los más altos no solo dominaban la ciudad, sino que durante mucho tiempo se elevaron sobre cualquier construcción del resto de Europa. Esos distintivos, altos y sorprendentes gigantes de estilo neoclásico llevaron a Rusia al límite de sus recursos y pusieron a prueba sus habilidades, pero siguen en pie y son las siluetas arquitectónicas más dramáticas del planeta. La creación de esas 7 torres, conocidas como las 7 Hermanas, fue un proyecto personal del líder soviético Joseph Stalin. Para él representaban el poder y la gloria de la Unión Soviética y enviaban un claro mensaje al resto del mundo. Se planeó una 8ª torre, pero no se llegó a construir, y a la muerte de Stalin, los planos se archivaron y quedaron para la historia. Inexplicablemente, unas décadas más tarde, después del colapso de la Unión Soviética, se construyó una 8ª torre con el mismo estilo, el Palacio del Triunfo. Es mayor que las otras e incluso sobrepasa al Commerzbank de Frankfurt, lo que la convierte en el edificio más alto de Europa. Esta es la historia del impensable retorno de un estilo arquitectónico y de un nuevo edificio que soporta sobre sus hombros un siglo de historias. Diseñado por el arquitecto Tromos en 2003, el Palacio del Triunfo costó 213 millones de euros. Tiene 57 plantas que albergan 1000 apartamentos de lujo. La altura desde el suelo a la punta de la aguja es de 284 metros y sigue siendo el rascacielos residencial más alto de Europa. Cuando ves este edificio por primera vez, te sorprende su tamaño. Es enorme, uno de los edificios más grandes de Moscú, y la altura es engañosa porque se ven una especie de alerones a cada lado que no solo lo hacen parecer más alto, sino que hacen que lo sea. Estilísticamente parece ser una combinación de muchas cosas que le dan un aspecto monumental, como el edificio federal de Washington. La parte baja, justamente sobre la base, se parece más a los edificios que había en Nueva York hace 100 años. Y lo de arriba parece una mezcla de algunos elementos modernos y otros, incluyendo el Art Deco y el Art Nouveau. Es una peculiar mezcla de estilos, especialmente para un edificio moscovita del siglo XXI. El Palacio del Triunfo tiene un aspecto distinto al de los rascacielos más altos que tienden a ser torres esbeltas y aisladas. Aunque ha sido construida en este siglo, tiene un pie firmemente plantado en el pasado. Para entender exactamente el porqué de su distintiva apariencia, hay que volver la vista a la historia de la arquitectura de Moscú, que ha sido pintoresca y variada y ha reflejado los cambios sociales y la historia de la ciudad. Después de la Revolución, en las primeras décadas del siglo XX, emergió un movimiento modernista en el diseño y la arquitectura conocido como constructivismo. Artistas e intelectuales, siguiendo los cambios de la época, aplicaron esta teoría al diseño de fábricas, estaciones de autobuses y edificios públicos. Parecido a otros movimientos modernistas del diseño, esos edificios no se adornaban con una decoración burguesa y se preferían las formas rectangulares, las distintivas curvas geométricas y las grandes superficies acristaladas.
Es difícil de ver porque la autopista tiene 10 carriles y el tráfico es muy denso, pero es un gran ejemplo del modernismo ruso. Es muy racional y elimina cualquiera de los adornos que podrían asociarse al pasado. Una de las otras cosas que hace único a este tipo de edificios es el uso de la tecnología de la época, y se ven grandes superficies de cristal, ventanas abatibles que rodean las esquinas y apartan la estructura de lo que se suele ver en estos grandes edificios. Es un magnífico ejemplo de que en Moscú los arquitectos del siglo XX estaban al frente de la vanguardia de la arquitectura y el diseño. Los constructivistas intentaron diseñar una nueva arquitectura del proletariado donde la forma tenía una función, mientras que al mismo tiempo incorporaban formas artísticas abstractas como el cubismo. Pero Joseph Stalin tenía otras ideas. Cuando llegó al poder en 1928, emergía un nuevo estilo arquitectónico. Stalin desconfiaba de los intelectuales del movimiento constructivista y decidió tomar parte activa en el proceso del diseño. Dirigía personalmente a los arquitectos para obtener exactamente los resultados que quería, una arquitectura que comunicara a la gente cosas totalmente distintas. Se abandonaron las suaves líneas modernistas del constructivismo por un diseño grandioso, neoclásico y monumental, que fuera espectacular y sorprendente. Este nuevo movimiento arquitectónico, al que a veces se ha llamado estilo imperio estalinista o clasicismo socialista, no reflejaba los aspectos populistas del socialismo, sino que glorificaba el poder del Estado comunista. Irónicamente, las referencias al clasicismo, como las columnas, las múltiples gradas y los altos capiteles, se hacían eco del pasado imperial de Europa. Volvieron los ornamentos, los edificios estaban llenos de estatuas patrióticas, motivos tradicionales rusos e imágenes, y más que cualquier otra cosa, el tamaño y la altura se consideraron muy importantes. Stalin estaba enamorado de los rascacielos que se habían construido en Nueva York en las primeras décadas del siglo XX y no estaba dispuesto a ser superado por un país capitalista. De hecho, dijo que sería un golpe moral para la nación si venían extranjeros a visitarla y no veían rascacielos. Es cierto que para Stalin y otros dictadores y gobernantes de toda la historia, la arquitectura ha tenido un papel principal en la consolidación de su poder. Estoy en el Museo Chusev de Arquitectura y me han invitado a entrar en su archivo. Espero tener la oportunidad de aprender un poco más sobre el legado arquitectónico de Stalin. Para un arquitecto, un lugar como este es como hallar un tesoro. El director del museo, David Sarkisian, me ha permitido echar una ojeada a algunos de los diseños y los bocetos originales de la colección, el auténtico proyecto de la visión arquitectural de Stalin. Es un archivo asombroso. ¿Qué hay aquí? Antes de construir el edificio se hace un dibujo. Es una práctica normal, pero en Rusia siempre eran enormes. ¿Se presentó algo así a Stalin o a otras personas? ¿La gente del gobierno al que se presentó o el propio Stalin hicieron cambios en base a lo que vieron? Sí, a veces. Muchos de los rascacielos de nuestra colección tienen distintas versiones. Fueron rechazados y rehechos, y por eso cada una de las 7 hermanas tiene cuanto menos 5 o 7 versiones. Hábleme un poco de este particular estilo que creo que se ha llamado estilo Stalin, ¿no? Sí, imperio estalinista. Y a veces la gente bromea y dice vampiro estalinista. Es un estilo imperial con muchos adornos, con mucho oro, con materiales preciosos, muy ambicioso. Ese fue el estilo que el Estado impuso a la fuerza, que correspondía a las ambiciones políticas del régimen de la época.
Enviaba un mensaje político. Era un mensaje para el mundo, un mensaje para el pueblo. Tenían palacios. Son palacios del pueblo. Palacios del pueblo y para el pueblo. Sus palacios. ¿Por qué cree usted que este estilo gustaba a ese tipo de gobernantes? A los gobernantes ambiciosos siempre les ha gustado la arquitectura espectacular, magnífica, del estilo de las pirámides. Por eso, durante los regímenes autocráticos se producían estos milagros arquitectónicos. Es un fenómeno histórico. ¿Había mucha competitividad entre Estados Unidos y Rusia? Esta era una de las expresiones de la rivalidad existente, porque cuando empezaron a construir las 7 hermanas, evidentemente era una respuesta a Norteamérica. Y lo expresaban en la prensa diciendo: nuestros rascacielos son mejores, más avanzados, más eficientes, más bonitos y diferentes. Hemos hecho algo nuevo. En 1946, Stalin ordenó a los mejores arquitectos del Estado que diseñaran y construyeran una serie de 8 rascacielos que competirían con los que se había edificado en Nueva York y Chicago. Ubicadas estratégicamente por todo Moscú, las 7 torres transformaron el horizonte de la ciudad. Aunque fueron diseñadas por diferentes arquitectos, todas tenían una apariencia común. Sus amplias bases eran necesarias por el inestable suelo de Moscú, y cada torre está terminada con una alta aguja, un requisito específico de Stalin para enfatizar su altura. Aquí está una de las más pequeñas en un estilo más barroco, pero siempre está presente en la fachada delantera un gran emblema de la antigua Unión Soviética que proyecta un sentido de poder y dominio sobre la ciudad. Esta es la Kotelnitskaya y está situada en un lugar prominente al lado del río Moscova, a pocas manzanas de la Plaza Roja. El edificio tiene cierta cualidad neoclásica y eso era parte de lo que Stalin había adoptado. En este caso, la base es muy robusta, recubierta de granito rojo, y luego se estrecha en escalones hasta llegar a la torre de la cúspide, adoptando la forma de una tarta de boda. Está muy adornada. Los arcos redondos tienen un aire románico o neoclásico. Este edificio domina el horizonte y se ve desde kilómetros a la redonda. Igual que las catedrales que se construían durante la época medieval, envía un mensaje de estabilidad, persistencia y poder. Y eso es lo que Stalin pretendía. Y de hecho, esa era la función de las 7 hermanas, asegurar que la gente que viniera a Moscú sintiera el poder del régimen. La más magnífica de las 7 hermanas es la Universidad Estatal de Moscú. Es un edificio enorme, con una altura de casi 265 metros. Era el más alto de Europa cuando se inauguró en 1953 y hoy sigue siendo el edificio docente más alto del mundo. Su elegancia es tan notable como su tamaño. Está bellamente decorado con estatuas, relojes y barómetros, todo ello culminado por una estrella soviética que pesa 12 toneladas y es tan grande que alberga una habitación. El edificio de la universidad fue construido mayormente por prisioneros de guerra alemanes. Según la leyenda, un cautivo desesperado se hizo unas alas con un par de tablas y trató en vano de lanzarse desde la torre para conseguir la libertad. A pesar de tener a su disposición trabajadores esclavos, los ingenieros de las 7 hermanas tenían que solucionar el reto tecnológico que suponía construir un edificio de gran altura, el primero en Rusia. Se rellenaron gruesos marcos de acero con hormigón y ladrillos y como resultado las ventanas son pequeñas y hacen el edificio mucho más pesado que los rascacielos estadounidenses de la época. Aunque los constructores soviéticos carecían de la experiencia y la tecnología de sus rivales norteamericanos, el deseo de su líder político los impulsó. Se descuidaron las necesidades urbanísticas de la ciudad en favor de los llamativos rascacielos. Mientras la mayoría de la población se hacinaba en pobres y viejas viviendas, unos pocos disfrutarían del lujo incomparable de las 7 hermanas, como el del interior del hotel Leningradskaya. Esto es increíble, es como un palacio.
Fue diseñado originalmente como un hotel, y pueden imaginar cómo sería hace 50 o 60 años entrar en este lugar como dignatario soviético que se alojaba aquí. El mármol, las arañas, todo es de un tamaño tremendo. Todo el espacio está profusamente decorado. Y ves esos magníficos detalles, como la estrella soviética sobre la lámpara, y esas sutiles referencias que están por todo el lugar. Ha sido restaurado concienzudamente por el grupo hotelero Hilton, y ahora se alojan turistas occidentales y hombres de negocios capitalistas. Stalin debe de estar revolviéndose en su tumba. Luba Prelikova es parte del equipo del Hilton que ha ayudado a devolver al hotel su antigua gloria. ¿Cómo era esto cuando se atravesaban las puertas a principios de los años 50? Es difícil de imaginar. Supongo que era más glorioso que hoy, porque la idea era construir el hotel más bello de Rusia y con las ambiciones de Stalin creo que debía de ser algo espectacular. Cuando entras en el vestíbulo ves este fantástico techo a 12 metros de altura cubierto de bronce. Es una extravagancia, pero este hotel debía ser el más bello. Los libros de historia que hablan de la construcción dicen que las arañas costaron 2 millones de rublos y en aquella época el rublo se cotizaba mucho más que el dólar. Así que se invirtió mucho dinero en los materiales, en el mármol y el bronce, que se usaron sin límite. Hábleme de alguna de las peculiaridades que hay en este edificio. Hay una araña que está en el libro Guinness de los récords por ser la lámpara de bronce más larga del mundo. Está anclada al techo de la planta sexta y llega a la segunda, y pocos clientes lo saben porque suelen usar los ascensores. ¿A quién se invitaba a alojarse aquí? Había muchos invitados políticos, había muchas delegaciones en aquel tiempo y solo se podía acceder por medio de un sistema de reservas, así que había que tener una orden de un ministerio u organización, no se podía reservar una habitación como se hace hoy por internet. Stalin construyó este monumento para el pueblo, pero tenías que ser una persona muy importante para poder entrar por esa puerta. Exacto. Antes de que Stalin muriera en 1953, el proyecto de la construcción de los rascacielos perdió interés y la octava torre, la más ambiciosa, no se llegó a edificar. Por supuesto, los líderes del partido que no estaban de acuerdo dijeron que eran demasiado costosas, un despilfarro criminal de los recursos nacionales y que se habían construido para satisfacer el orgullo y la vanidad de Stalin. Durante la Guerra Fría, los críticos occidentales las ridiculizaron diciendo que eran anticuadas y de mal gusto. Pero esas críticas no eran del todo justas. Aunque se construyeron en los años 50, fueron concebidas en la década de 1930 siguiendo las líneas de edificios similares de Nueva York. Y a pesar de ser excesivas, contribuyeron significativamente al desarrollo de la práctica y las técnicas de construcción rusas que más tarde se aplicaron ampliamente en los proyectos de viviendas sociales. Aún siendo monumentos de una opresiva era política, siguen magnificando el horizonte de hoy. Son únicas en Rusia y los moscovitas están orgullosos de ellas. La gente las recuerda, sigue conociéndolas. Cuando nombras las 7 hermanas, saben de qué estás hablando y saben que siguen siendo monumentos. Stalin dejó tras de sí un turbulento pasado, pero también un legado arquitectónico increíble. Seguro, son sin duda las cosas más bellas que ves en Moscú, las más impresionantes, la grandeza de una era. A pesar del aprecio que los moscovitas sienten por las torres de Stalin, cuando décadas más tarde se erigió la otra, se produjo una conmoción. Con el cambio de milenio, los promotores Don Stroy sacaron a la luz los planos de un edificio, un lujoso edificio de apartamentos destinado a atraer a Moscú a los nuevos ricos y del que se esperaba que siguiera la línea de cientos de otros edificios modernos construidos en la ciudad desde la caída del comunismo. Pero no, iba a ser compañero de estilo de las 7 hermanas. He quedado con el arquitecto del edificio, Andrei Trofimov, para averiguar por qué ha regresado esta familiar silueta arquitectónica. Hábleme de la idea del cliente que le encargó el proyecto. Нужно было запроектировать здание, которое могло бы позиционироваться как 8-я высотка Москвы. Era muy sencilla. Sería la octava hermana. Solo eso, levantar la octava hermana. Sí, exacto. Usted fue el arquitecto que inició este proyecto. ¿Qué admira en las 7 hermanas? Изначально должно было содержать в себе элементы классики. Так как мы на этом воспитаны, на классической архитектуре, для нас это было крайне важно. Era muy importante para nosotros trabajar el estilo clásico. Interpretarlo correctamente era algo primordial.
¿Qué sienten los rusos al vivir en un edificio que tiene sus raíces en el imperio estalinista? Прошло много времени, и все гораздо проще сейчас воспринимается, чем было когда-то. Para mí es una pregunta muy difícil de responder, pero creo que ha pasado mucho tiempo desde entonces. Это просто красивые здания, которые украшают город. Creo que ya no hay política involucrada en ello. Los rusos las admiran y son un ornamento de la ciudad. El tiempo pasa y la arquitectura prevalece. Совершенно верно. Да. Тем более классическая. Sí, especialmente la clásica. El Palacio del Triunfo es para la élite de nuevos ricos de Moscú, y en su interior de mármol encontrarán un lujoso y moderno espacio de salud. Está muy lejos de los ministerios del gobierno de Stalin, aunque las pinturas de las paredes de las 7 hermanas recuerdan la inspiración del edificio. A pesar de su apariencia de edificio clásico, el Palacio del Triunfo tiene algunas formas muy avanzadas en su diseño. Con la gran cantidad de nuevos proyectos que hay en Moscú, es magnífico que los promotores hayan prestado atención a los espacios verdes. Esto es un huerto de manzanas construido en el tejado de un aparcamiento de 6 plantas. Los muchos tejados escalonados que hay revelan más referencias a los predecesores del Palacio del Triunfo. Esta no sería una de las 7 hermanas sin una aguja. Esta es enorme, tiene 48 metros de altura y pesa unas 52 toneladas. La colocaron en 8 secciones y tuvieron que subirlas de una en helicóptero. El calificativo del sistema de limpieza de las ventanas de este edificio es de la vieja escuela. No se trata de las góndolas motorizadas y de alta tecnología a las que estoy acostumbrado, y tengo la desagradable sensación de que el limpiaventanas está sacando metros y metros de cuerda, especialmente porque me he ofrecido voluntariamente a echarle una mano. Normalmente se usa una máquina para limpiar las ventanas y mantener la fachada del edificio, pero ellos se dejan caer desde el tejado. No he hecho esto nunca y he optado por tomar la que creo es la ruta más fácil. Voy a subir en vez de bajar y llegaré hasta donde estén ellos. Primero tengo que ponerme el arnés, ¿verdad? Por la forma del edificio de tarta de boda, hay diferentes plataformas desde las que puedo subir. Ahora estoy a media altura y voy a ir subiendo. Esto sucede a veces. Caen trozos de la fachada. Esto no puede desenroscarse. Tengo mi propio asiento de primera fila cerca de la acción. Aquí es donde me voy a sentar. Un cojín oriental le da un toque bonito. Este paño es para limpiar las ventanas. Esto sí lo conozco. Perfecto. Necesitaré bastante. El nombre es muy adecuado. Los chicos están empezando a bajar desde arriba y se les ve descendiendo por la derecha y la izquierda. Ya llevo mi casco y voy a reunirme con ellos a media altura. ¿Deberíamos grabar esto? Nos vamos para arriba. Allá vamos. Otros están haciendo el esfuerzo, pero sigue siendo incómoda esta experiencia que te pone los pelos de punta. Hace mucho viento aquí arriba. Chicos, sois muy valientes. La vista es increíble. Estos hombres la ven cada día, pero es la primera vez que yo la veo así. Se contempla toda la ciudad, cómo es todo el lugar. También te das cuenta de que es el edificio más alto comparado con cualquiera de los que lo rodean. No hay alturas como esta por aquí. Esto es bárbaro. Aquí el viento sopla con mucha fuerza. Te da la sensación de que vas a salir volando. Definitivamente no es tan fácil como parecía. Limpiar esto es terrible. Es escalofriante. A mí que no me contraten para trabajar en este edificio. Bien, lo admito. Es muy difícil concentrarse en un trabajo manual colgado de una cuerda con viento y a cientos de metros del suelo.
No sé si ustedes lo ven, pero estoy sujeto a la fachada de este edificio con la punta de los dedos. Tengo muchísimo miedo de soltarme, pero estos chicos están literalmente dando saltos por la fachada como si fueran artistas de circo. Confío en ellos, pero preferiría estar en una góndola estable. Lo que más me asombra del Palacio del Triunfo es esto. Podría decirse de él que es una moderna torre de cristales construida en años recientes, pero no es así. Tiene el distintivo carácter ruso. Imita a las 7 hermanas y sigue siendo una parte viva del patrimonio arquitectónico de Moscú. Las 7 hermanas de Stalin han pasado de ser un instrumento político a una reliquia cultural, y ahora se las quieren no por su afiliación pasada, sino porque continúan inspirando a la gente para lograr la grandeza en todo lo que hacen. El Palacio del Triunfo es digno de gratitud por su inspiración. Después de todo, la imitación es la mejor forma de adulación.